Pues seguimos estudiando el libro de Génesis. Recuérdense que no estamos estudiando como versículo a versículo, que estamos sencillamente siguiendo la idea de en quién se centra el libro de Génesis, en quién se centra toda la escritura, en Cristo. Por eso vimos la primera prefigura de Cristo. ¿Se recuerdan? Lo hablamos la semana pasada. ¿Quién es la primera prefigura de Cristo? Abel. Vimos por qué Jesús, Abel es la prefigura de Cristo. Y de ahí vemos que nacen las dos generaciones posibles. Abel no tuvo generación. La Biblia nos habla, aquí comienzan las generaciones de la Biblia. ¿Y por qué son importantes las generaciones que a tantas personas aburren? ¿Por qué son importantes las generaciones? Porque las generaciones lo que tratan es de enlazar históricamente a Jesús con Adán. Y la historia, o sea que es una historia encarnada de Dios en nuestro propio quehacer diario, que no es un Dios raro que apareció no se sabe dónde. Por eso vemos, y dijimos la semana pasada, cómo vuelve a usar la palabra cuando en el caso de Caín, conoció Caín a su esposa. Y volvemos lo mismo, que viene la misma pregunta: ¿con quién se casó Caín? Y recuérdense lo que les he dicho: la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos. La Biblia no es un libro de datos. Yo no voy a la Biblia, ojalá que de aquí a un año ustedes se les olvida esto. Yo no voy a la Biblia buscando datos. Yo voy a la ciencia buscando datos. Yo voy a la Biblia buscando ¿qué cosa? Revelación. Punto. Pero da la coincidencia, Cristo incidencia, que ayer estoy pasando los canales y estoy pasando por encima del History Channel, porque yo nunca veo esos canales, que el 90% de lo que dicen es mentira. Pero en el momento que estoy pasando, adivinen con quién me encuentro: con Caín y la esposa. Estaban hablando de Caín y de la generación. Y estaban diciendo, hipotéticamente, con quién se habrá casado, buscando suposiciones. Bueno, eso está bien, porque eso está bien para la gente que se dedica a la historia, pero no para nosotros. Pero yo estaba pensando, porque aunque la iglesia, acuérdense, la Biblia no es un libro de datos. Yo no voy a buscar la Biblia con quién se casó Caín, ni si fueron una pareja de verdad o si fueron un grupo. Puede ser, no puede ser, ese no es el objetivo de la Biblia. Ahora, yo personalmente me inclino sí a creer que es una pareja. Mi opinión personal, me inclino que es una pareja, porque yo no veo un pecado colectivo, yo veo un pecado personal. Pero eso es una opinión totalmente personal, y aparte que, como le dije, los científicos serios más que nada hoy en día se inclinan a creer que toda la raza humana viene de una sola mujer, que le llaman la Eva africana, por la configuración genética de toda la raza. Se están inclinando cada vez más a creer que hubo una cepa común de la raza humana. De ahí venía la pregunta que hacía el History Channel, decía: no hay más opción que Caín se haya casado con una hermana. No hay más opción, si tú crees que es una pareja. Entonces eso horroriza a la gente. Pero yo no sé por qué no se horrorizan cuando los faraones de Egipto se casaban hermanas con hermanos. Entonces yo no he visto a ningún historiador que se horrorice porque los faraones se casaban con las hermanas. Pero sin embargo, en el caso de... Dicen, pero una hermana, tenemos que... Tiene lógica que haya sido como una hermana. Tú dices, eso me suena horrendo. Te suena horrendo en el siglo XXI. Pero ¿qué pasó con la creación de Dios, que era perfecta? Se desarregló. Así que de ahí en adelante, cualquier cosa que pasara, a nadie le puede llamar la atención, porque el pecado entró en la creación. Pero también hay otra cosa que nosotros no entendemos. La ley no comienza ¿hasta dónde? Hasta Moisés en el Sinaí. Antes de Moisés no había ley. Y si no había ley de Dios y el mundo estaba lleno de pecado, el hombre no tenía guía moral. Por eso que vemos que los patriarcas tenían montones de mujeres. Dicen, pero ¿cómo es posible? Claro que es posible, por eso que Adán tenía 2 mujeres y no estaba en pecado. ¿Por qué Adán no estaba en pecado con tener 2 mujeres? Porque fue cientos de años antes de la ley. Y mientras a ti no te dicen, esto es pecado, y tú no tienes conciencia de que eso es pecado, no es. ¿Usted entiende lo que yo les digo? Así que es muy posible que haya sido una misma hija de Adán y Eva, que producto de todo el daño que entró en la creación. Quiere decir que desde nuestros principios todo anda alterado. Es una suposición mía
personal, porque yo no me inclino, de verdad, yo no me inclino a pensar que haya habido un pecado colectivo, muy raro, pecado colectivo cuando en medio de comunicaciones, antes yo creo que era más difícil. Aquí comienza las generaciones que no las vamos a leer, porque no vamos a entrar en este problema. El problema de estas generaciones continuamente dice que Enos tenía 900 años, que fulano tenía 600 años. Volvemos a lo mismo. La Biblia no es un libro de datos. La Biblia no está interesada en saber cuántos años tenían los patriarcas. Para el judío, para el judío y toda la gente que vive en el desierto, que pueden, y de hecho viven tan poco tiempo. Si alguno de ustedes ve este año con nosotros al Sinaí, se va a encontrar que hay hombres o mujeres, los beduinos, que parece que tienen 70 y 80 años. Cuando tú le preguntas la edad, tienen 39 o 40 años. Porque la vida en el desierto es muy dura. Y por la noche puede que haya 20 grados bajo cero, y por el día hay 110 grados. Y eso en el siglo XXI los acaba terriblemente, imagínense. O sea, la vida era muy corta. Entonces la Biblia dice, feliz el hombre que vive los años de esos nietos, de estos nietos. Entonces cuando en el Antiguo Testamento dice que una persona vivió 900 años, lo que pues tenemos que entender es que una persona que fue extremadamente bendecida por Dios. Este vivió 900, el otro vivió 600, fue bendecido, pero un poquito menos que vive. Los años que se ponen son una idea para decirte, esta persona fue extremadamente bendecida por Dios. Y más bendecido de toda la lista de los patriarcas, el patriarca Enoc. Porque el patriarca Enoc es el más bendecido de todos, porque dice aquí en el capítulo 5 que Dios se lo llevó. Ni siquiera se murió. Algo que no entendemos, fue arrebatado por Dios y llevado al cielo. Es la primera vez que hay una ascensión de alguien, cuerpo y alma, a los cielos. Enoc y Elías son dos antecedentes antes de María de que hay una ascensión a los cielos en cuerpo y alma. No sabemos nada más, sabemos que Dios se lo llevó. Algunas personas dicen que es porque las dos tienen un papel al final de los tiempos, pero bueno, no estamos para hablar de ahora de esto del Apocalipsis. ¿Y a dónde nos lleva el capítulo 5? Recuerden que a partir de ese momento hay dos generaciones nada más. ¿De quién es una generación? Caín. Y esa generación está maldecida. Del pecado pasaron al asesinato. Y hay otra generación. ¿De quién? De Set. ¿No? Acuérdense que Abel no tuvo generación, se murió. Set, que es el otro hijo, que podemos decir que como que un poco siguió el espíritu de Abel. Hay esas dos generaciones. Y comienza la historia de la primera parte de las consecuencias de cómo esta humanidad que fue creado buena, primero perdió el paraíso, después perdió la santidad, después perdió la gracia, después perdió hasta la humanidad cuando un hermano mata vemos que esto va como mal en peor. ¿Sabes lo que dijimos la semana pasada? Que lo que yo le dije, que había leído en un libro, que los peldaños de la degradación se bajan de 2 en 2. Y ahí llegamos al capítulo 6 de Génesis, versículo 1, donde dice: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean como 120 años. Los Nefilín existían en la tierra por aquel entonces y también después. Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, ellas le daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Este capítulo, que ha desencadenado un torrente de delirio entre los protestantes, no entre la Iglesia Católica siempre ha estado clara, porque habla de la unión de hijos de Dios con hijos de los hombres. Entonces los protestantes dicen: esos son ángeles que se juntaron con los hombres y nacieron una serie. Inclusive yo oí a este señor de Alfa y Omega decir una vez que los ángeles se juntaron con los hijos de los hombres y que la gente que nacieron eran los demonios. Todas las cosas que se dice cuando uno abandona la verdadera doctrina. Esto no tiene nada más que decir nosotros. Hay una cosa muy sencilla, dice la iglesia, ha dicho siempre. Aquí están diciendo que dos grupos se juntaron que no se debieron juntar. Uno eran los hijos de Dios y los otros los hijos de los hombres. Dice, lo que quiere decir que la generación de Set se juntó con la generación de Caín. Nunca se debieron haber juntado las dos generaciones. Cuando ustedes que se le aparece una hija con alguien que ustedes una pinta bandolero terrible, de antemano le dice: ese muchacho
no te conviene. Y la hija le da la gana hasta que después vemos la... Esto fue, primero sabemos que los ángeles no se pueden juntar con los humanos, lo dice Jesús. Cuando en la resurrección todos seremos como los ángeles, donde no va a hacer falta casarse unos con otros. Los ángeles no pueden engendrar porque no son... Además que no tienen capacidad de engendrar porque ellos no han sido creados para la procreación. Un número de ángeles fijos se creó fuera de ¿qué? ¿Se recuerda? Del tiempo. O sea, los ángeles están totalmente descartados y menos los demonios. Así que lo que quiere decir sencillamente que en vez de los hijos de Dios mantener su pureza, lo poco que habían guardado después de la caída de los padres, la cosa fue enredándose la misma historia que seguimos hasta el día de hoy. Una persona buena se casa con una persona a sabienda que es mala y a conciencia que es mala, porque perdónenme, yo no creo en eso de que a mí me engañaron. Si te engañaron es porque fuiste una necia y no tuviste un noviazgo correspondiente. El noviazgo es para conocer a la otra persona. Por eso que la iglesia decía bien claro que una persona de novio con otra persona no deben encamarse. Porque a la vez que un hombre se acuesta con una mujer, ya perdió el interés. Y tonta es la mujer que lo hace porque ese hombre jamás la va a respetar. La iglesia dice que el noviazgo es un tiempo para conocerse como persona, a ver si esta persona es la que a mí me conviene. Si tú estuviste 5 años con una persona y no te diste cuenta que era borracho, pues yo no sé qué es lo que tú estabas haciendo, porque el gran problema, hermano, es que siempre pensamos, va a cambiar. A no ser que Cristo toque a la persona en un llamado personal, nadie cambia porque se casa. Desafortunadamente todo el mundo entiende esta lección demasiado tarde. Cuando hay un horror ya vivido y un horror de daño que no se puede solucionar. Esta misma historia que vivimos en nuestra familia y que vivimos todos los días es lo mismo que está narrando Génesis 6. 2 generaciones, una que seguía a Dios y una que seguía el pecado y el desastre, en vez de mantenerse separados, que es lo que hicieron, se juntaron. Y como siempre pasa, cuando se juntan mal con el bien, desafortunadamente, tú sabes casi siempre quién sale ganando, es mal. Porque siempre el bien, no sé por qué, tiende a ceder. Y el bien nunca debe ceder, pero la Biblia nos habla cosas que suceden día a día y que siguen. ¿Y que a dónde llevó esto? A lo que vamos a ver ahora en el capítulo 6, versículo 5. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlo hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Y entra la historia de Noé. Como siempre, yo vuelvo a hacer la pregunta. La Biblia no es un libro de qué. Más vale que ustedes se graben eso en su cerebro. Entonces lo que vamos a leer aquí no es ¿qué cosa? Datos. Es revelación. Por eso que pone a Dios hablando como tú y como yo. Dios no se puede arrepentir. Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Pero para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando, pone a Dios razonando como uno de nosotros. Que la cosa está de mal y el hombre cada vez separándose más de lo poco que le quedó de Dios en su corazón, pues ser imagen de Dios. Pero a pesar, después del diluvio, ver que cada vez el hombre, que lo poco que le quedó salvar a la imagen del hombre, cada vez la imagen del hombre cada vez se dañaba y se dañaba mal. Pero como siempre en toda la historia de la salvación, cuando Dios mira a la humanidad, todo no está perdido. Entre todos los hombres se encontró uno, hermano, uno se encontró. Y por ese hombre que se encontró, el Señor va a dar un chance a la creación. También podemos ver que Noé es prefigura ¿de quién? De Jesucristo. Puede ser que cuando todo estaba dañado, un hombre justo, en cual no vemos que desde el comienzo de Génesis todo va apuntando ¿a quién? A Jesús. Hay una conexión tremenda de todo Génesis. Vemos a Jesús prefigurado en Abel, el que sin pecado es muerto en sacrificio. Ahora vemos al hombre que va a salvar la raza humana. 2 características de Cristo: redentor y salvador. Y comienza la historia. Noé quiere decir en hebreo descanso. Es lo que quiere decir Noé,
Descanso quiere decir también tranquilidad. Quiere decir no. Que era un hombre que era calmado, descansado. ¿Por qué este hombre era descansado? Porque tenía gracia delante de Dios. Por supuesto. Y no voy a rifar un viaje a Israel con esta pregunta. ¿De quién era descendiente Noé? De Set. Recuérdense, Abel no tuvo descendencia. Lo mataron sin casarse. O sea que hay dos descendencias. Nosotros descendemos o de Caín o de Set. Noé era descendiente de Set. Dice en el versículo 30 de aquí del capítulo 5, después que nació Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijo e hija. O sea, en el versículo 30 del capítulo 5 conecta a Noé con Lamec, un descendiente de Set. Ahora en esta historia del diluvio, la palabra de Dios, la revelación, nos presenta lo mismo de Génesis. ¿Qué es lo que nos presenta? ¿Qué vemos en el capítulo 3 de Génesis? No la humanidad, una pareja que se corrompió. Después que vemos en el capítulo 4, ya no era pareja, una familia que se corrompió. ¿Qué vemos en el capítulo 6? Una humanidad que se corrompió. ¿No ven que esto es como una bola de nieve? Va rodando y va rodando y va rodando. Por eso muchas veces hay que atajar el principio de la corrupción, porque a la vez que la corrupción entra en un corazón, en una familia, en un grupo, en la iglesia, la cosa si no la paras va creciendo y contaminando, porque acuérdense lo que dijimos cuando hablamos del demonio, que es furiosamente contaminador. El demonio no se contenta con ser malo, él goza contaminando todo lo que se relaciona con él. En Adán y Eva el pecado tomó forma de desobediencia a Dios. Acuérdense, Adán y Eva pecaron contra Dios, desobediencia. ¿Hubo violencia entre ellos? No. ¿Qué es lo que hubo? Despego. Esa mujer que tú me diste, ya no es carne de mi carne. Pero vemos que más adelante en Caín y Abel hay violencia. Uno mata al otro. En el caso del diluvio vemos que hubo depravación. Tú ves como también la cosa va: despego, violencia, depravación. Vemos como nos va diciendo la palabra de Dios, cómo el hombre, cuando no sigue la generación de Dios, va rodando y va rodando, como dice en Génesis 6:5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y aparece este hombre que haya gracia a los ojos de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro llama a Noé, que era justo, íntegro y caminaba con Dios. O sea, Noé era justo, íntegro y caminaba con Dios. El ser justo, íntegro y caminar con Dios, ustedes saben lo que era un contraste contra la generación impía que lo rodeaba. La gente odiaba a Noé. La gente no odiaba precisamente a Noé porque era malo. La gente odiaba a Noé porque era bueno. Y la bondad de Noé les recordaba a ellos su propia maldad. Mientras esa maldad corrompía la tierra, Noé predicaba con su ejemplo de diferentes formas. Y la gente, mire ese tonto, lo que esté loco, lo que está haciendo. Mientras la paciencia de Dios se iba agotando poco a poco. Porque lo triste el caso es que cuando la paciencia de Dios se empieza a agotar, los impíos no se dan cuenta. Ellos cada vez se envalentonan más pensando que Dios no va a actuar, que Dios no tiene poder. Y mientras ellos más se envalentonan, no se saben que la paciencia de Dios muchas veces que ya está llegando al límite. Y dice así, versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Después de eso creo que no hay que decir absolutamente nada más de un ser humano. Noé engendró 3 hijos, Set, Can y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencia. Fíjate cómo la depravación lleva a la violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba viciada, porque toda la carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con todo lo viviente porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, hazte el arca de cañizo, la embadurna por dentro y por fuera con betún. Así, aquí le da el Señor de nuevo las dimensiones del arca, totalmente las dimensiones. Dice en el versículo 17: por mi parte voy a traer diluvio, las aguas sobre la tierra para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganado, de cada especie de reptil entrarán contigo. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que Dios le había mandado. Vemos aquí cómo el Señor está dando esta lección. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? El Señor va a exterminar una generación. ¿Qué generación? La generación de Caín. Solamente va a quedar la generación de ¿quién? De Set. ¿Representado en quién? En Noé. Dice, pero ¿cómo Dios va a destruir lo creado? Qué malo es Dios que destruye. Volvemos a las palabras de San Agustín. Al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Lo que sucedió en esta generación que fue destruida no es porque Dios se lo hizo, fue porque ellos se lo buscaron. Recuerden lo que hemos dicho, lo decimos cada cierto tiempo que viene el tema de la Sagrada Escritura, porque eso habla del comienzo. En el mundo espiritual nada más que hay dos campos: el campo de Dios y el campo del demonio. No hay más campo. No hay, en el mundo espiritual no hay neutrales. Si tú eres neutral en el campo espiritual, estás en el bando del enemigo. Y Jesús lo dijo: el que no está conmigo está en contra de mí. El que no recoge conmigo, desparramo. Jesús es radical. O sea, o tú estás en Cristo o estás en contra de Cristo. No eres indiferente. Tienes que estar en uno de los dos bandos. Los que están en Cristo están cubiertos por la protección de Dios. En la medida que uno se aleja de Dios, ¿en qué bando vas entrando? En el bando del demonio. Y a la vez que entra en el bando del demonio, todo el poder de Dios no se aleja. Tú te alejaste del poder. Es como si está lloviendo y estás debajo de una sombrilla y una persona te odia, se quiere ir debajo de la sombrilla y se moja. Que esa persona, cuando se baja a la sombrilla, ¿se mete dónde? En el agua. Cuando tú te vas de Dios, solamente caes en el bando del enemigo. Y cuando caes en el bando del enemigo, el enemigo te premia con lo mejor que tiene. ¿Qué es lo mejor que el enemigo tiene? Violencia, muerte y problemas. O sea, no es que Dios castiga porque sí, ahora lo voy a castigar. No, es que esta gente se rechazaron el amparo de Dios. El que se mantuvo en el amparo de Dios, ¿qué cosa encontró? Salvación y vida. Y vemos cómo el Señor manda hacer esta arca. Y no solo hace el arca. Por primera vez Dios hace un pacto con un hombre. Acuérdense que esta es la primera vez. Hay muchos pactos de Dios en la Biblia. Este es el primer pacto de Dios que nosotros vemos. Vamos a ver cómo después Noé cierra este pacto con Dios. Y dicen San Pedro también lo menciona, y los místicos dicen que el arca de Noé va a simbolizar algo. Si Noé simboliza a Cristo, ¿a quién ustedes creen que simbolice el arca? A la iglesia. El arca simboliza a la iglesia. Todos los que entraron a la casa que hizo Noé, ¿qué cosa recibieron? Salvación. ¿A través de qué? Del agua. Todo el que entra en la iglesia, a través del agua del bautismo, encuentra salvación. Todo esto es una gran prefigura. Todo esto apunta a Cristo y a la iglesia. Por eso, cuando no entra en el arca, quiere decir que entra en el amparo de Dios. Y esto no lo dice la Escritura, pero yo, conociendo el ser humano que no ha cambiado, me imagino que mientras no estaba haciendo aquella cosa gigantesca, la demás gente estarían en su borrachera y diciendo: mire este tonto que siga con su bobería haciendo ese barco, que aquí ni Dios se ocupa, ni hay Dios ni Dios. Y no sabía que encima les venía el diluvio. A lo mejor actualmente la gente dice: mire este tonto en el grupo de oración, mire este tonto orando, aquí lo que hay que pasarla bien y ganar dinero, y no sabe que encima le viene tanto un diluvio personal, un diluvio familiar o un diluvio social. Por eso nosotros no podemos desenfocarnos. Noé no se desenfocó de lo que Dios le dijo.
¿Qué Dios le dijo? Construye el arca. Y él construyó el arca sin importarle la burla ni la risa de los demás. Él se enfocó en la orden, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, en estos tiempos que estamos como en la época de Noé, donde la depravación y la violencia es lo que prima. A mí no me importa lo que la gente diga, yo me enfoco en lo que el Señor me ha dicho. Porque a la hora del diluvio yo sé que yo estoy en el arca que me va a salvar encima. Porque fíjate que el agua que es de maldición para la generación de Caín hace flotar y salvarse a la generación de Set. La misma agua. Para uno es de maldición y para otro de salvación. Por eso un acontecimiento en tu vida de cualquier persona, para una persona ese acontecimiento puede ser de salvación y el mismo acontecimiento puede ser de maldición. ¿Cuánta gente conozco, que el Señor nos ampare, que yo conozco, que se le muere un hijo y se vuelven mejores personas de lo que nunca fueron? Si veo personas que se le muere un hijo y se vuelven peores personas de lo que nunca fueron. Una misma situación puede ser para ti de bendición y por otra persona puede ser de maldición. Eso es lo que nos está hablando, de que hubo un cataclismo cósmico, definitivamente que lo hubo, porque no solo lo menciona la Biblia, lo mencionan los libros babilonios, lo mencionan los libros griegos y lo mencionan hasta los libros de los indígenas latinoamericanos. Y todos coinciden que hubo una gran inundación en la tierra. Todas las culturas babilónicas, todas las culturas hablan de este. Dicen no, que la Biblia las copió. Sí, la Biblia las copió de los indios americanos 4.000 años antes. Evidentemente hubo un gran cataclismo que los griegos llaman la Atlántida, cuando se hundió parte de toda una... Hubo un tremendo cataclismo que no sabemos qué proporciones, ni entramos en el dato de si se salvó todo, si se cupieron todos los animales. Eso es dato, eso a mí no me interesa. Aquí lo que dice que a través de que hubo un hombre justo, la creación fue preservada y fue recreada de nuevo. Y mientras nosotros los católicos y los teólogos esos y algunos trasnochados que andan por ahí dicen que no, que el arca, que Noé no existió, que el arca no existió, los científicos andan locos buscándolo. Entonces digo, ¿para qué buscar algo que no existió? Yo quiero que alguien me diga esa paradoja. Inclusive he visto algunos documentales bastante serios, que con fotos y todo, que parece que unos científicos encontraron algo en el monte Ararat, uno de los montes más altos de Turquía. Se encontraron algo que parecía una armazón gigantesca, como de un barco grandísimo, pero a una altura de miles de metros de altura, y le enfocaron y le tiraron fotos, pero nunca pudieron llegar porque hubo un derrumbe de nieve y la tapó. Pero están las fotos, se han encontrado inclusive, y ese documental parece bastante serio. Eso es lo que dice la historia de Noé, y sigue diciendo en el capítulo 7. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. Sigue hablando de todos los animales puros, tomarás para ti 7 parejas, el macho, la hembra, etcétera, etcétera. Dice en el versículo 4, 7:4, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y exterminaré de sobre la faz del suelo todos los seres que hice. Y Noé ejecutó todo lo que el Señor le había mandado. Noé contaba 700 años cuando aqueció el diluvio. Vemos, 700 años. No era un hombre extremadamente bendecido. Vemos de nuevo los números que aparecen en toda la Biblia. 7 y 40. 7 que habla del pacto de Dios y 40 que habla de la obra que Dios hace en la creación, o cuando aparece el número 40 siempre es que Dios está actuando en su pueblo, o en la que está actuando, la actuación de Dios. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí, 40 años caminó Israel por el desierto, 40 días estuvo Jesús en el desierto. 40 que decir cuando Dios está obrando en algo, ya sea persona o sea en su pueblo. Pero aquí también otra lección muy importante. Toda la familia de Noé se salvó. ¿Por qué se salvó la familia de Noé? ¿Porque todos eran justos? No, porque Noé era justo. Aquí no dice en ningún lugar que la familia de Noé era justa. Dice que se salvó porque Noé era justo. Y esto es lo que dice Hechos 16:31, la gran promesa al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Tú no sabes si por tu fe generaciones de tu familia van a ser salvos. Eso es lo que nos llama el Señor a pesar de todas las dificultades, mantener nuestra fe y nuestra fidelidad
al Señor. Aparte que muchas veces se ve cuando la persona es fiel que verdaderamente la salvación entra en toda la familia, aunque sea poco a poco, pero aunque tú no lo veas, alguna salvación entra en la familia, porque así sucedió. La familia de Noé fue bendecida porque Noé era un hombre justo. No dijo, ya estoy harto de esta familia, que aquí nadie. No, él no le importó lo que lo rodeaba ni en la familia ni en la sociedad. Él fue, ¿qué cosa? Fiel. Y eso le dio bendición a él y a todas las generaciones, porque todos, hasta nosotros, porque nosotros descendemos, a ver, ¿de qué generación descendemos nosotros? De Set. Nosotros hemos sido bendecidos en la mismísima generación de, porque si todo fue destruido, solamente se salvó Noé, todos nosotros descendemos de un hombre justo. Y no solo de este hombre físico, espiritual justo, descendemos de un hombre perfectamente justo, que también es Cristo Jesús espiritual. O sea que este es un libro hermoso cuando se ve como revelación, no cuando se ve como dato. En estos 5 minutos que nos queda, dice, no entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas de diluvio. Dice en el versículo 7:10, a la semana las aguas del diluvio volvieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo momento, en aquel mismo día entró Noé en el arca. Dice los nombres de los hijos de Noé. Dice en el versículo 17, el diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se lanzó encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. ¿Tú ves lo que le dije? Lo mismo que para unos muerte, para otros es bendición. Y eso lo tenemos que procurar en nuestra vida, que todos los acontecimientos, aún los peores que hayan en nuestra vida, no sean para muerte, sean para ¿qué? Para bendición. Eso es lo que dice la carta de los Romanos, todo obra para bien del que ama. Hasta lo peor que te puede pasar en la vida, si tú eres un hijo de Dios, obra para bien tuyo. Sigue diciendo en el versículo 24, las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. En el capítulo 8, versículo 1, se acordó Dios de Noé, de todos los animales, de los ganados que estaban con el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Se acordó Dios de Noé. Tengo que decir que Dios, como pasaron 150 días, se le había olvidado que Noé estaba flotando en un... Quiere decir que cuando Dios promete algo, aunque parezca que Dios se olvidó, ahí está. Solamente esperando el momento de Moisés no estaría 150 días diciendo, pero vaya, ya han pasado. Dios se olvidó, Dios nunca se olvida. Lo que pasa es que el tiempo de Dios, y eso lo hemos estudiado hasta la saciedad, no es nuestro tiempo. Dice, y mírate qué interesante, en el versículo 4 dice, en el mes séptimo, el día 17 del mes, varó el arca sobre el monte Ararat, donde mismo los científicos han encontrado el almatroste lo mismo, el séptimo día. 7, quiere decir, Dios siempre se acuerda de su pacto. Dice en el versículo 6, al cabo de 40 días, otra vez de nuevo, el tiempo en que Dios obra, actúa. Al cabo de 40 días vio Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó el cuervo, el cual saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó la paloma para ver si había menguado las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando donde posarse el pie, tomó donde era el arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Dice en el versículo 10, aún esperó otros 7 días. 7, el pacto de Dios. Dios siempre mantiene su pacto. La paloma vino al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde reconoció Noé que había disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él. O sea, vemos, de ahí viene la paloma con el ramo de olivo como símbolo de paz. La paloma con el ramo de olivo fue lo que le avisó a Noé que la ira de Dios se había acabado, que ya la hierba había brotado. Por eso es que la paloma con el ramo de olivo, todo el mundo simboliza la paz. La paz de Dios se estableció con la creación. Eso también nos da un simbolismo tremendo. Noé metido dentro de ¿qué? Del arca, flotando en el agua, y encima una paloma que anuncia que la ira de Dios se acabó. Es la iglesia bendecida por medio del bautismo
que nos anuncia a través del Espíritu Santo que la ira de Dios acabó en el único hombre justo que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y dice en el versículo 15, habló entonces Dios a Noé en estos términos: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de todas las especies. Dice en el versículo 18. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todos los ganados. En el versículo 20 dice: Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocausto en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Dios bendijo a Noé a sus hijos y le dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ustedes ven, es el mismo mandato del Señor dado a Adán y Eva, ahora dado a una nueva creación que se hizo a través del agua, porque toda la generación antigua pasó. Hay una nueva creación, ya no una creación que viene de Caín, una creación que viene de Set. El Señor siempre le da una oportunidad al hombre. Y vemos que lo primero, muy interesante, ¿qué es lo primero que hace Noé cuando sale del arca? Hacer un altar y sacrificar. Es lo primero. Ahí se ve el corazón de Moisés. El corazón de Moisés es un corazón generoso. Lo primero que hace es, antes de decir que buena suerte he tenido, no, voy a levantar un altar a Dios y darle un holocausto. Holocausto quiere decir, le ofreció lo mejor de lo que la primicia de todo, confiando en que el resto Dios lo iba a hacer. Y se realiza el primer pacto de Dios con los hombres. Mira esto que interesante. Desde el principio que Dios mata al animal para cubrir al hombre, viene la idea que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace sacrificio. No hay sacrificio sin derramamiento de sangre. Por eso, en este nuevo pacto, tú no puede haber ninguna alabanza a Dios, ni ningún sacrificio que no sea con el derramamiento de la sangre de Jesús. Por eso cada Eucaristía no es la repetición, es la renovación del único sacrificio, porque todo pacto va ligado ¿con qué? Con sacrificio. Vemos que lo primero que hace Noé, cuando se establece Dios con el pacto, ofrece un sacrificio. Cristo establece el pacto que nosotros ofreciendo, ya nosotros no ofrecemos el sacrificio lo ofrece Dios, porque el sacrificio lo ofreció Noé. En sacrificio espiritual en Cristo nosotros nos ofrecemos a Cristo. Dios ofrece a Cristo. Por eso el cordero de la Pascua en Israel era un cordero que ofrecía ¿a quién? Israel, a Dios. El cordero de la nueva Pascua, la iglesia no ofrece a Cristo. El Padre ofrece a Cristo. Por eso las palabras introductorias de Juan el Bautista, cuando va a Cristo, dice: ese es el cordero de Dios. Nosotros no ofrecemos ningún sacrificio. Dios es el que provee ahora el sacrificio a nosotros. Porque cualquier cordero que nosotros pudiéramos ofrecer hubiera sido un sacrificio impuro. El que ofrece Dios es un sacrificio totalmente puro. Y aquí comienza el capítulo 9, que lo vamos a ver la semana que viene, así como ahora, porque si ustedes creen que aquí todo se arregló y el hombre dijo: ay, qué bueno, vamos a hacer, van a ver que inmediatamente que el hombre salió del arca, ofendió a Dios. Y vamos a ver las consecuencias, porque usted no se imagina las consecuencias que ese pecado de los hijos de Noé ha tenido hasta el día de hoy. Van a ver por qué ha habido una consecuencia terrible en una región del mundo desde ese momento por una acción irresponsable de los hijos de Noé hasta el día de hoy. Porque toda acción irresponsable nuestra, hermano, conlleva daño a la armonía de Dios y después vienen los problemas. Estamos viendo que muchas cosas de lo que la vida de nosotros en la historia o en la vida de nuestra familia puede pasar. Hermano, todo esto es más viejo que ni se sabe, que todo esto ha venido ocurriendo desde el principio de... Todo el mundo dice: ahora también va a cambiar ahora. Y al poco tiempo vuelve exactamente a hacer el mal.
Cierto que ahora tenemos lo que no tenían los hijos de Noé, que es lo que tenemos nosotros ahora, el sacrificio perfecto de Cristo y la gracia. Esta gente no tenían eso. Pero aún teniendo la gracia, seguimos actuando como Noé, como los hijos de... Porque ustedes van a decir, bueno, ya, los hijos de Noé vieron el tremendo desastre que hubo sobre la humanidad. La familia va a ser una familia unida, una familia santa. Otro desastre salió. Y vamos a ver cuando Dios crea su pueblo, que sale del pueblo que crea a Dios. Otro desastre. ¿Se te sorprende que haya problemas en la iglesia? Si esto viene sucediendo desde el primer momento. ¿Cierto? Vemos que la historia, nosotros no podemos estarnos fijando siempre en lo malo, sino tenemos que fijarnos en la misión que Dios me ha dado. Y no dejar que nada nos desenfoque de esa misión, como Noé no se dejó desenfocar de la misión. Pero vemos que Noé apunta a Cristo. Vemos que Abel apunta a Cristo, es el sacrificio del justo que no tiene pecado por la maldad del hombre. Nos habla de la redención. Sin embargo, vemos que Noé apunta a Cristo y nos habla de Cristo Salvador, aquel que a través de su fe salva a toda su familia y establece un pacto con Dios. ¿Cuál es el primer pacto que se establece? No voy a destruir más la creación. Pero ese pacto ese pacto, y el último que le voy a decir, ese pacto que hace Dios con Noé, que vamos a ver la semana que viene, ese pacto que hace Dios con Noé, es una dispensación. Dispensación quiere decir que se da. Es una dispensación, el pacto de Noé, una dispensación. ¿Ustedes saben de qué? Es una dispensación de responsabilidad. Dios hace el pacto con Noé, pero dispensa, le dice al hombre, ¿qué cosa? Yo sello con ustedes, pero ustedes se comprometen ¿a qué? A ser responsable con la vida de ustedes, con la gracia que yo les he vuelto a dar. Vamos a ver que la generación de Noé fue la misma de la generación de Adán y Eva. Unos fueron buenos, otros fueron malos. Y sigue siendo la generación de Cristo y la generación de la iglesia. Unos son buenos y otros son malos. ¿Cuál es el problema de nosotros en todo este mundo convulso, en toda esta iglesia convulsa? Procurar no llevar en la frente el sello de asesino de tu hermano. No dejarnos desenfocar y procurar hoy en día no ser generación porque la generación de Caín se acabó físicamente, pero no espiritualmente. No ser generación de Caín, ni ser generación de los hijos que va a la semana que viene malo de Noé, sino no fijarnos en el mal, fijarnos en el bien. Ser generación de quién? De Set. Y vamos a ver de los hijos fieles de Noé como generación del hijo fiel que es Cristo, que somos nosotros.